Los muros de este lugar me engañaron. Desde el camino empedrado, el hospital parecía un palacio. Ventanas altas como ojos curiosos, jardines que rodeaban la estructura como brazos abiertos. Pero al cruzar su puerta principal, esa belleza se convirtió en ceniza en mi boca. Aún recuerdo la primera noche. Después de arrancarme la ropa, las puntillas del vestido que tanto me gustaba, el último regalo de mi abuela, me obligaron a ponerme un camisón áspero que olía a otros cuerpos. La enfermera cortó mi cabello con tijeras oxidadas. Cada mechón que caía al suelo era un pedazo de quien fui. Mi nombre ya no es Clara. Aquí soy la paciente de la cama 17, la del pabellón este, la que se negó a casarse con Antonio Valente, el hombre que mi padre escogió, un hombre con dinero y manos pesadas que olían a tabaco. La histeria se cura con disciplina, dijo el doctor cuando me trajeron. Mi madre lloró, pero no hizo nada. Mi padre firmó los papeles sin mirarme. Para ellos era más sencillo encerrarme que enfrentar la vergüenza de una hija rebelde. Las mañanas comienzan con un timbre estridente. Nos despiertan a las 5. El desayuno es un caldo transparente que apenas alimenta. A veces, cuando las enfermeras están distraídas, Luisa, la mujer de la cama 15, me da un pedazo de pan que guarda bajo su almohada. Luisa tiene 40 años y lleva aquí 8. La internaron cuando dejó de hablar tras la muerte de sus 3 hijos en un incendio. No dice palabra, pero sus ojos lo cuentan todo. También está Carmela, que se arranca el cabello cuando las voces en su cabeza gritan demasiado fuerte. Y Dolores, que llegó después de intentar envenenar a su esposo. No era veneno, me contó una noche. Solo quería que durmiera lo suficiente para poder huir con mis hijos. Ayer escuché algo terrible. Hay un pabellón escondido detrás del edificio principal. Lo llaman el pabellón de los rebeldes. Dicen que ahí llevan a quienes no obedecen, a quienes cuestionan los tratamientos o intentan escapar. Teresa, quien limpia los pasillos, me contó que ahí realizan procedimientos que no se registran en ningún libro. Esta noche, un grito desgarró el silencio. Vino de esa dirección. Sentí como el miedo se extendía por mi cuerpo como tinta en agua. ¿Quién fue? ¿Volveremos a ver a esa persona? En mis sueños, camino por un pasillo infinito. Intento alcanzar la puerta al final, pero nunca llego. A veces, cuando los medicamentos me adormecen demasiado, fantaseo con que alguien vendrá a rescatarme. Pero la realidad es esta. Estoy sola en este lugar donde la belleza es solo una máscara que esconde la crueldad. El doctor dice que estoy mejorando, que pronto aceptaré mi lugar en el mundo. Lo que no sabe es que cada noche, mientras todos duermen, practico cómo desatar las correas con las que nos inmovilizan. Algún día lo lograré, y antes de irme, descubriré qué esconde el pabellón de los rebeldes, porque si nadie viene a buscarme, tendré que salvarme yo misma. 3 semanas han pasado desde que comencé a desatar mis correas en la oscuridad. Mis dedos, antes delicados para el piano, ahora son hábiles para aflojar nudos. Esta noche será diferente. Lo siento en los huesos. Teresa me ha dado un mapa dibujado con carbón sobre un pedazo de sábana. El pabellón de los rebeldes tiene una entrada trasera, susurró mientras limpiaba bajo mi cama. La guardia cambia a las 2 de la madrugada. Hay un momento, solo un parpadeo, en que nadie vigila. Con el corazón martilleándome el pecho, espero a que el reloj marque la hora prometida. Luisa me observa desde su cama, sus ojos brillantes en la penumbra. Sin hablar, me entrega algo. Un pasador de pelo oxidado. Un tesoro en este lugar donde todo filo es confiscado. Vuelve, dice, y el sonido de su voz, usada por primera vez desde que la conozco, me deja sin aliento. El pasillo nocturno parece un túnel interminable. Camino pegada a la pared, evitando las tablas que crujen. Cada sombra me paraliza, cada ruido me congela, pero sigo avanzando. El pabellón de los rebeldes es más pequeño de lo que imaginaba. Una construcción de piedra gris separada del edificio principal. La puerta trasera está entreabierta, como prometió Teresa. ¿Una trampa o una invitación? Entro.
El olor me golpea primero, antiséptico, mezclado con algo más oscuro, más visceral. Hay una sola lámpara encendida al final del corredor. 5 puertas cerradas, 5 misterios. La primera cerradura cede fácilmente con el pasador. Dentro, solo hay una silla de metal anclada al suelo y correas colgando. Las paredes están arañadas con marcas que parecen contar días o plegarias. La segunda habitación contiene archivos, carpetas y más carpetas. Busco rápidamente y encuentro la mía. Clara Montero, 19 años, diagnóstico, histeria severa y delirios persecutorios. Tratamiento, hidroterapia e hipnosis. Prognosis desfavorable. Pero hay algo más. Fotos. Decenas de fotografías donde aparezco yo, dormida. En algunas estoy atada. En otras, el doctor está inclinado sobre mí. Su rostro muestra una fascinación que me hiela la sangre. La tercera puerta revela el verdadero horror. Dentro, reconozco una figura encogida en la esquina. ¿Mamá? Ella levanta el rostro demacrado hacia mí. Sus ojos, antes vivaces, ahora son pozos vacíos. Clara, mi Clara, te he esperado tanto. Todo se derrumba dentro de mí. La mujer que creí que me había abandonado, la que pensé que había permitido mi encierro, ha estado aquí todo este tiempo. Ellos me encerraron cuando intenté sacarte, susurra con voz quebrada. Tu padre murió hace 2 meses. Nadie sabe que estamos aquí. Un ruido en el pasillo. Nos quedamos inmóviles. El doctor Valente viene, dice mi madre. ¿Valente? La comprensión me golpea como una bofetada. ¿Antonio Valente es el doctor? No solo es el doctor, Clara, es tu hermano, el hijo bastardo de tu padre. Todo esto, tu encierro, fue su venganza. El suelo parece abrirse bajo mis pies. El hombre que mi padre quería que desposara, el mismo que me diagnosticó y encerró, el que me observaba mientras dormía, era mi propio hermano. La puerta se abre de golpe. Antonio está allí, sonriendo. No con la sonrisa profesional del médico, sino con la mueca retorcida que siempre temí ver en el rostro de mi futuro esposo. Las reuniones familiares siempre son conmovedoras, dice, mientras 2 enfermeros aparecen tras él. Pero me temo que esta debe terminar. En su mano brilla una jeringa. El líquido dentro no es transparente como los sedantes habituales. Es negro como la tinta, como mis pesadillas. Este será nuestro pequeño secreto familiar, susurra acercándose. Como todos los secretos que guardamos los Valente. La jeringa se acercaba a mi piel cuando un estruendo sacudió el edificio. Las luces parpadearon. Antonio se tambaleó, la jeringa cayó de sus manos y rodó bajo la cama. Los enfermeros se miraron confundidos. «Revisen qué sucede», ordenó Antonio mientras se agachaba buscando la jeringa. Ese instante de confusión fue suficiente. Mi madre, con una fuerza que no imaginé que conservara, se lanzó contra él. Sus dedos huesudos encontraron sus ojos. Antonio gritó, un sonido animal, primitivo. Corrí hacia la puerta. El pasillo estaba vacío. Más explosiones sacudían el edificio. ¿Un ataque? ¿Un accidente? No importaba. Era nuestra oportunidad. Regresé y ayudé a mi madre a levantarse. Antonio se retorcía en el suelo, sangre manando de su rostro. Al pasar junto a él, me detuve. La jeringa con líquido negro brillaba bajo la luz intermitente. La tomé. Mientras corríamos por los pasillos, el caos era absoluto. Pacientes deambulaban confundidos. Enfermeras gritaban órdenes que nadie obedecía. El aire olía a humo y a libertad. Encontramos una puerta lateral. Estaba abierta. El jardín, aquel que desde fuera parecía tan acogedor, ahora realmente nos recibía para escapar. La luna brillaba como nunca antes. «Madre, estamos cerca», susurré mientras cruzábamos entre los arbustos. No respondió. Su peso se hizo más grande. Cuando la miré, sus ojos estaban fijos en el cielo. «¿Madre?» Un hilo de sangre corría desde su nariz. «Las drogas», murmuró. «Años de drogas, Clara. Mi corazón está...» La recosté bajo un árbol.
Sus manos estaban frías, pero su sonrisa era cálida. Ve, hija, vive, no te dejaré. Ya lo hiciste hace mucho tiempo. Sus palabras me golpearon como una piedra. Sus ojos, ahora lúcidos, me atravesaron. ¿Qué quieres decir? Tú nunca traspasaste la puerta de este hospital, Clara. Nunca entraste. Todo, todo ha sido un sueño inducido. Mi mundo comenzó a desmoronarse. Te trajimos aquí cuando tenías 15 años, continuó mientras su respiración se volvía más superficial. Encontraste los diarios de tu padre. Descubriste que Antonio era tu hermano. Intentaste matarlo mientras dormía. Luego intentaste matarte. Un dolor punzante atravesó mi cabeza. Fragmentos de recuerdos. Un cuchillo en mis manos. Sangre en las sábanas blancas. Gritos. Tantos gritos. Los tratamientos experimentales del doctor Valente te mantuvieron en un estado de ensueño durante 4 años. Susurró. Creaste esta historia donde eras la víctima, no la agresora. No podía respirar. Las correas que desataba cada noche, las conversaciones con Luisa, Teresa, todo inventado. Antonio te mantuvo viva porque te ama, Clara. Siempre te amó. No como hermano. Él no es tu hermano. Las explosiones seguían. Miré mis manos. La jeringa negra seguía allí. ¿Qué es esto entonces? Mi madre sonrió, una sonrisa triste. La única salida real. Un veneno que Antonio desarrolló para los pacientes irrecuperables. Una muerte digna para quienes sufren demasiado. Sus ojos se cerraron. Su última respiración se mezcló con el aire nocturno. Me quedé sola, la jeringa en mi mano, mientras las llamas comenzaban a devorar el hospital. En la distancia, entre el humo y las sombras, distinguí una figura que se acercaba cojeando. Antonio. Su rostro ensangrentado reflejaba el fuego. En su mano llevaba un cuaderno que reconocí inmediatamente, mi diario de tratamiento. La verdad, cualquiera que fuese, estaba en esas páginas. Miré la jeringa, luego a él, luego al hospital en llamas. ¿Cuál era la verdadera prisión? ¿Mi mente o este lugar? Antonio extendió su mano hacia mí. Extendí mi mano temblorosa hacia la de Antonio. Sus dedos ensangrentados se entrelazaron con los míos mientras el mundo ardía a nuestro alrededor. En sus ojos, entre el reflejo de las llamas, vi algo que nunca había notado. Miedo. Antonio Valente, el hombre que había sido mi carcelero, mi torturador, mi supuesto hermano, tenía miedo de mí. Clara, murmuró, su voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. Hay algo que nunca supiste. Miré la jeringa negra en mi mano izquierda. ¿Era realmente veneno? ¿Era esta mi única salida? Me has mentido toda la vida, respondí, mientras las cenizas caían sobre nosotros como una perversa nevada. ¿Por qué debería creerte ahora? Antonio abrió mi diario de tratamiento. Entre sus páginas extrajo una fotografía amarillenta. La miré y el suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. La imagen mostraba a una niña de unos 5 años, sonriendo a la cámara. Su cabello rubio brillaba bajo el sol. Sus ojos azules, idénticos a los míos, rebosaban de vida. Esta es mi hija, dijo Antonio. Murió hace 15 años. Algo en mi cerebro se quebró. Un dolor punzante atravesó mi cabeza mientras fragmentos de recuerdos emergían como cristales rotos. Una muñeca de porcelana, un vestido azul, el sabor de caramelo de manzana. No entiendo, balbuceé. Tú no eres Clara Montero. Sus palabras cayeron como losas. Clara murió ahogada en el lago de nuestra casa de verano. Tú eres María, mi esposa, la madre de Clara. El mundo se detuvo, mi respiración se cortó. Las llamas, el humo, todo parecía congelado en un instante eterno de horror. No, negué, pero mi voz sonaba diferente a mis oídos. Eso es imposible. El dolor te quebró, María, continuó Antonio, mientras sacaba otra fotografía. Después del funeral, intentaste suicidarte. Cuando te salvé, tu mente se había fragmentado. Creaste una nueva realidad donde tú eras nuestra hija, donde seguías siendo joven, donde la tragedia nunca ocurrió.
La segunda fotografía mostraba a una mujer de mediana edad junto a Antonio. Mi rostro, pero con líneas de expresión, con ojos que habían visto demasiado dolor. La mujer que yo creía que era mi madre, muerta a mis pies, era yo. ¿Quién era ella entonces?, pregunté, señalando el cuerpo sin vida. Tu hermana gemela, Elena, respondió. Vino a buscarte cuando supo del incendio. Siempre supe que vendrían a atacar el hospital. Fueron tus padres, María. Nunca aceptaron nuestro matrimonio, ni mis métodos para tratarte. Las imágenes se agolpaban en mi mente. Antonio besándome en un altar, no como mi hermano ni como mi doctor, sino como mi esposo. Una niña pequeña corriendo por un jardín, y luego agua fría. Gritos, culpa aplastante. Un trozo de techo en llamas cayó cerca, salpicándonos con brasas ardientes. «¡Tenemos que irnos!», gritó Antonio tirando de mi mano. Pero yo no me moví. La jeringa negra pesaba en mi otra mano como una promesa. ¿Por qué me hiciste creer que eras mi hermano? ¿Que querías casarte conmigo? Porque en tu delirio te obsesionaste con esa idea. Era más fácil seguirte la corriente mientras buscaba cómo recuperarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 15 años, María. 15 años intentando traerte de vuelta. Miré hacia el hospital en llamas. Cuántas personalidades había creado mi mente rota. Luisa, Carmela, Teresa. Cuántas versiones de mí misma había inventado para escapar de la culpa de haber dejado morir a mi hija. De pronto, entre las llamas, vi una silueta pequeña, una niña con vestido azul y cabello dorado mirándome fijamente, sonriendo. «Clara», susurré. Antonio se giró bruscamente. «¿Qué has dicho?». Pero la niña ya no estaba ahí. En su lugar, sosteniendo su mano, estaba la figura alta y delgada de un hombre que nunca había visto. Ese hombre... Señalé hacia las llamas. Antonio palideció. «No hay nadie ahí, María». El extraño sonrió, una sonrisa cruel y familiar. Levantó su mano libre y me saludó. «Sí lo hay», dije, sintiendo como una verdad aún más oscura emergía desde las profundidades. Y creo que él también conoce nuestro secreto. La jeringa negra se deslizó de mis dedos. Ya no la necesitaba. Ahora entendía que había una prisión mucho peor que este hospital, una de la que ningún veneno podría liberarme. El hombre entre las llamas me observaba con una familiaridad perturbadora. Su silencio gritaba más fuerte que el crepitar del fuego. Junto a él, Clara, o la niña que yo creía que era Clara, me sonreía con infinita tristeza. «Antonio, ¿quién es ese hombre?», insistí, sin apartar la mirada de aquella figura que permanecía inmóvil en medio del caos. Antonio me sujetó por los hombros, forzándome a mirarlo. «María, por favor, no hay nadie». Pero yo seguía viendo aquella silueta, cada vez más nítida mientras el viento dispersaba el humo. El extraño llevaba una bata blanca. Un doctor. No, no cualquier doctor. «Es el doctor del monte», murmuré, y el nombre despertó un dolor punzante en mi sien. Antonio se quedó petrificado. Sus dedos se clavaron en mis hombros con tanta fuerza que gemí. «¿Cómo conoces ese nombre?», susurró, la voz quebrada por el pánico. «Nunca te hablé de él». Algo se quebró dentro de mi cabeza. No fue como romper un cristal, sino como si alguien hubiera abierto una compuerta. Recuerdos, sensaciones, olores. Todo inundó mi conciencia en una marea imparable. «Él fue quien me trató después del accidente de Clara», dije, las palabras saliendo por sí solas. «Pero tú lo mataste». Antonio retrocedió como si le hubiera abofeteado. «María, no sabes lo que dices». Entre las llamas, el doctor del monte se acercó. Su rostro se iluminó con el resplandor del fuego, revelando una herida profunda en su cráneo. «Lo estrangulaste cuando te dijo que no podía seguir firmando las recetas», continué, mientras los recuerdos se materializaban ante mí. «Te negabas a aceptar que yo avanzara, que superara la muerte de Clara. Me mantenías drogada, confusa, inventando historias, identidades. Una parte de mí quería callar, pero otra, más profunda y antigua, necesitaba seguir hablando. Me dijiste que era mi culpa,
que yo había dejado morir a nuestra hija. Pero fuiste tú quien la dejó sola en el lago mientras te encontrabas con mi hermana Elena. Antonio se lanzó contra mí. Sus manos buscaron mi cuello. Sus ojos ya no mostraban miedo, sino furia descontrolada. «¡Cállate!», rugió. «No sabes lo que dices». Caímos al suelo. Sentí su peso sobre mí, el aire abandonando mis pulmones. Pero ya no sentía miedo. Por primera vez en años, todo estaba claro. Elena no vino a rescatarme, jadeé mientras luchaba. Vino a silenciarme, igual que tú. La presión en mi garganta aumentó. «Después de todos estos años», gruñó Antonio, «todo lo que he sacrificado para mantenerte con vida». Mis manos tantearon el suelo a mi alrededor. Rocas, tierra, nada útil. La jeringa negra había caído demasiado lejos. «¿Viva?», logré articular. «Me has mantenido como un fantasma». Entonces, entre el caos, sentí algo frío contra mis dedos. Metal, un escalpelo. Imposible, pensé. No había estado allí un segundo antes. Miré hacia las llamas. El doctor Del Monte sonreía. Clara me observaba con sus ojos azules, expectantes. Con un movimiento rápido, hundí el escalpelo en el costado de Antonio. No para matarlo, solo para liberarme. Él aulló de dolor y me soltó. Me arrastré hacia atrás, respirando con dificultad. «Dime la verdad», exigí. «Solo una vez en tu vida. Dime la verdad». Antonio presionaba su herida, la sangre oscureciendo su bata blanca. «¿La verdad?», rió amargamente. «La verdad es que no existe ninguna Clara. Nunca tuvimos una hija». El mundo se detuvo. Mi corazón se congeló entre latidos. «Todo fue una historia que creé para ti», continuó. Su voz un susurro grotesco. «Una droga experimental, imágenes falsificadas, recuerdos implantados, mi propio experimento, mi obra maestra». Miré hacia las llamas. La niña y el doctor se habían desvanecido. «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntar. Antonio sonrió. Sus dientes brillaban con el reflejo del fuego. «Porque necesitaba un paciente perfecto para mi investigación sobre la manipulación de la memoria. Y tú, mi querida esposa, siempre fuiste tan maleable». Me levanté lentamente, las piernas temblando. Ya no sabía quién era. ¿María? ¿Clara? ¿Alguien más? ¿Alguien real? «Voy a destruirte», prometí, con una voz que no reconocí como propia. Y mientras el hospital ardía a nuestro alrededor, comprendí la verdad más aterradora. Quizás yo nunca había existido en absoluto. Las llamas se elevaban hacia la noche mientras Antonio se desangraba a mis pies. El mundo que conocía, o creía conocer, se había convertido en cenizas, igual que el hospital detrás de nosotros. Quizás yo nunca había existido. Quizás todo era parte del experimento perverso de un hombre obsesionado con el control. Retrocedí, mis pies tropezando con la tierra irregular. Antonio extendió su mano hacia mí, sus dedos manchados de sangre. «María, no puedes irte», jadeó. «Sin mí, tú no eres nadie». Sentí una presencia a mi espalda. Me volví y vi a una mujer, alta, delgada, con un vestido blanco que ondeaba como una bandera de rendición. Su rostro era idéntico al mío, pero sus ojos conocían secretos que yo apenas comenzaba a entender. «¿Elena?», susurré. Ella negó lentamente con la cabeza. «Soy tú, María, la parte de ti que nunca olvidó la verdad». Antonio se incorporó, apoyándose en un codo. «No la escuches», suplicó. «Es otra alucinación». Elena, que era yo, sonrió con tristeza. «Él dice la verdad sobre una cosa. Nunca hubo una Clara». Mi corazón se contrajo dolorosamente. «Pero miente sobre todo lo demás», continuó. «No eres su esposa, María. Eres su hermana». El mundo se detuvo. Un zumbido insoportable llenó mis oídos mientras miraba a Antonio, cuyos ojos se habían ensanchado con terror. «Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes», explicó mi otro yo. «Antonio se obsesionó con mantenernos juntos. Cuando cumpliste 18 y quisiste marcharte, comenzó a drogarte. Poco a poco fue reescribiendo tu memoria, convirtiéndote en su esposa imaginaria, creando una hija que nunca existió».
Mientes, rugió Antonio, arrastrándose hacia mí. María, no la escuches. Pero los recuerdos ya se desplegaban ante mí. Tardes de verano jugando en el jardín de la casa familiar. Antonio enseñándome a montar en bicicleta. Su mirada cambiando cuando cumplí 15 años. El doctor del Monte lo descubrió. Continuó mi reflejo. Encontró los diarios donde Antonio documentaba cada droga, cada sugestión, cada falso recuerdo implantado. Iba a denunciarlo. Antonio había alcanzado mi tobillo. Sentí sus dedos cerrándose como una trampa. Tú lo mataste, Antonio, dije. Las palabras surgieron de algún rincón profundo de mi mente. Lo estrangulaste con tus propias manos mientras yo te observaba, demasiado drogada para moverme. Su agarre se aflojó. Su rostro ya no mostraba furia, sino súplica. Todo lo hice por amor, susurró. Me incliné hacia él. Mi voz sonó extrañamente tranquila. No, lo hiciste por posesión. En ese momento, el último muro en mi mente se derrumbó. Vi la verdad completa. No había hospital psiquiátrico. No había experimentos a gran escala. Solo una casa aislada en el campo donde Antonio me había mantenido cautiva durante 7 años, drogándome, convenciéndome de realidades alternativas, controlando cada aspecto de mi existencia. El incendio no era en un hospital, era en nuestra casa familiar, donde Antonio había construido su prisión privada para mí. Las sirenas sonaron a lo lejos. Alguien había visto el fuego. Él nunca será condenado, dijo mi otro yo. No con su dinero, sus conexiones. El mundo creerá su versión, que eres una esquizofrénica que incendió la casa. Antonio sonrió, confirmando sus palabras. Incluso moribundo, su control seguía siendo absoluto. Me incliné y recogí el escalpelo que había usado antes. La luz del fuego bailó sobre su filo. Hay otra salida, murmuró mi reflejo. Miré el arma en mi mano, luego a Antonio. El entendimiento cruzó su rostro, pero cuando levanté el escalpelo, no lo dirigí hacia su cuello, lo clavé con fuerza en mi propio vientre. El dolor fue inmediato, ardiente. Antonio gritó. Mi otro yo sonrió. Mientras caía de rodillas, sentí una extraña liberación. El control de Antonio terminaba aquí. Mi sangre empapaba la tierra seca, y con ella se iban todas las falsas identidades, todas las versiones manufacturadas de mí misma. Entonces lo sentí, un movimiento dentro de mi vientre herido, un imposible aleteo de vida. Estás embarazada, dijo mi reflejo arrodillándose junto a mí, de 6 meses. Bajé la mirada a mi abdomen, donde debería haber visto un vientre hinchado, pero era plano. ¿Otra alucinación? ¿Otro truco? Antonio se arrastró hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento tanto, repetía. No quería que lo supieras así. Las sirenas se acercaban, mi conciencia se desvanecía. Con las últimas fuerzas, toqué mi vientre sangrante. ¿Quién es el padre?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Los ojos de Antonio me lo confirmaron todo, y mientras la oscuridad me reclamaba, comprendí que nuestra pesadilla apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad me envolvió como un manto familiar. No era la primera vez que moría, después de todo. En este laberinto de identidades falsas, la muerte se había convertido en solo otra puerta giratoria. Sentí el frío del suelo contra mi mejilla, el sabor metálico de la sangre inundaba mi boca. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, mezclándose con los lamentos de Antonio, quien seguía repitiendo «lo siento» como una letanía inútil. Abrí los ojos. El cielo nocturno giraba sobre mí. Las estrellas parecían tan lejanas como la verdad que intentaba alcanzar. «¿Estás conmigo?», preguntó una voz. No era mi reflejo. No era Antonio. Era una mujer con uniforme médico inclinada sobre mí. «Te encontramos a tiempo», continuó, mientras sentía pinchazos en mi brazo. «Aguanta». El mundo se volvió borroso. Luces, voces, movimiento, mi cuerpo siendo levantado, el dolor en mi vientre transformándose en un hormigueo distante. La tecnología médica moderna
y sus benditos analgésicos. Desperté en una habitación de hospital, real esta vez. Paredes blancas, tubos conectados a mis venas, el pitido constante de las máquinas. Una enfermera arreglaba algo junto a mi cama. ¿Mi bebé? Fue lo primero que pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella me miró con ojos compasivos. El doctor vendrá pronto, respondió, evadiendo mi pregunta. ¿Antonio? Pregunté, el miedo trepando por mi garganta. Su hermano está bajo custodia policial. No puede hacerle daño. Cerré los ojos, aliviada. Cuando los abrí de nuevo, un hombre estaba parado al pie de mi cama, alto, con barba entrecana y ojos penetrantes. Me resultaba familiar de una manera inquietante. María, dijo con suavidad. Soy el doctor Del Monte. El terror me paralizó. El hombre que vi entre las llamas, el hombre que supuestamente Antonio había asesinado. Usted está muerto, susurré. Él sonrió con tristeza. Eso es lo que Antonio quería que creyeras. Te ha mantenido drogada por años, María. Ha jugado con tu mente, tus recuerdos. ¿Y Clara? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No existe, ni como tu hija ni como tu identidad alternativa, confirmó. Todo fue parte del experimento de tu hermano. ¿Y mi embarazo? Su mirada cambió. Se acercó y tomó mi mano. María, hay algo que debes saber. Hizo una pausa. Nunca estuviste embarazada. Mi mundo volvió a derrumbarse. Otro nivel más en este laberinto de mentiras. Pero lo sentí, protesté. Sentí al bebé moverse cuando me herí. Del Monte respiró profundamente. Antonio implantó esa idea en tu mente, junto con el falso recuerdo de mi muerte. Miró hacia la puerta, asegurándose que estábamos solos, y bajó la voz. Lo que voy a decirte cambiará todo lo que crees saber. Sus ojos se encontraron con los míos. Antonio no es tu hermano, María. El mundo se detuvo. ¿Qué? Eres paciente del Instituto Psiquiátrico Green Hills desde hace 12 años. Tu nombre real es Ana Del Monte. Eres mi hija. La habitación comenzó a girar. Un dolor punzante atravesó mi cabeza. Antonio es tu psiquiatra, continuó. Te diagnosticaron esquizofrenia severa después de que mataras a tu hermana gemela, Elena, y a tu madre. Quería gritar, pero mi voz se había congelado. La casa que incendiaste era la mía, Ana, donde creciste, donde ocurrió la tragedia. Tomó aire. La policía encontró los diarios de Antonio. Documentan cómo experimentó contigo, implantando falsos recuerdos, creando identidades alternativas, haciéndote creer que eras María, su hermana, su esposa, la madre de una hija que nunca existió. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente, pero lo más perturbador, su voz se quebró. Es que encontraron pruebas de que no estaba solo en esto. Levantó la mirada. En sus ojos vi un dolor infinito. Yo lo ayudé, Ana. Tu propio padre te entregó a ese monstruo. Un silencio sepulcral inundó la habitación mientras las palabras de mi padre se suspendían en el aire como polvo venenoso. Mi cuerpo, este cuerpo que ya no sabía a quién pertenecía, temblaba sin control bajo las sábanas hospitalarias. ¿Por qué? Fue todo lo que pude susurrar, mi voz un hilo frágil amenazando con romperse. Mi padre, si es que realmente lo era, bajó la mirada. Sus manos, ahora envejecidas, se retorcían como animales agonizantes. La ciencia, Ana. Descubrimos algo extraordinario en tu condición. Tu mente, tu capacidad para adoptar identidades completas. No hay nadie como tú en la literatura médica. Intenté incorporarme, pero las correas en mis muñecas me lo impidieron. No me había percatado de ellas hasta ahora. Eres un monstruo. Escupí las palabras. Él se acercó, sus ojos brillando con algo que no supe identificar. No, Ana. Soy un padre desesperado que intentó salvarte del monstruo que tú misma creaste. Movió una mano hacia el bolsillo de su bata y extrajo un pequeño control remoto. Al presionar un botón, la pared frente a mi cama se iluminó, convirtiéndose en una pantalla gigante.
Es hora de que recuerdes, de verdad. La imagen mostró una habitación que reconocí inmediatamente, mi dormitorio de adolescente. Las paredes color lavanda, los pósters de bandas que ya no existían, el espejo con marco de conchas marinas. En el centro, sentada frente al tocador, una chica de unos 16 años. Yo, mi cabello más largo, mis ojos inocentes. Entonces entró Elena a la habitación. Mi corazón se detuvo. Era idéntica a mí, pero con una cicatriz casi invisible en la comisura derecha de sus labios. ¿Qué hiciste con mi diario?, preguntó Elena en el video, su voz tensa. La Ana de la pantalla siguió cepillando su cabello, ignorándola. Contéstame, insistió Elena, agarrando el cepillo. Lo que siguió me heló la sangre. La Ana del video se levantó con una calma aterradora. De debajo de la almohada sacó un bisturí quirúrgico. Sin mediar palabra, lo hundió en el abdomen de su hermana. 1, 2, 3 veces. La sangre empapó la alfombra blanca mientras Elena caía, sus ojos abiertos en horror y confusión. No, negué, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Eso no ocurrió. Es otro truco. Mi padre pausó el video. Robaste mi bisturí del maletín médico. Planeaste matarla durante semanas, porque descubrió que habías estado enviando cartas de amor a tu profesor de química, un hombre casado. Sentí náuseas. Recuerdos fragmentados comenzaron a filtrarse. El peso del bisturí en mi mano, la resistencia de la piel de Elena, su mirada de incredulidad. Cuando tu madre te encontró junto al cuerpo, continuó, intentaste matarla también. Ella sobrevivió el tiempo suficiente para llamar a emergencias. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía ser cierto. No podía. El doctor Del Monte se inclinó sobre mí, su voz, un susurro escalofriante. Pero hay algo más que debes saber, Ana, algo que cambiará todo. En ese momento entró a la habitación una enfermera que no había visto antes, alta, delgada, con una postura demasiado rígida para ser natural. Cuando se acercó a la luz, contuve un grito. Era Elena, mi hermana gemela, viva, de pie frente a mí. Lamento la teatralidad, querida hermana, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero era necesario ver tu reacción. Mi padre se apartó mientras Elena se acercaba a mi cama. Nunca me mataste, Ana. Ese es el gran engaño. Su voz era fría como el hielo. El video es una recreación. Tú nunca atacaste a nadie. No entiendo, balbuceé. Claro que no entiendes, respondió, acariciando mi rostro con dedos gélidos. Fuiste el experimento perfecto, la paciente cero para nuestro tratamiento de reescritura de memoria. 12 años borrando y rehaciendo tus recuerdos, probando los límites de la conciencia humana. Mi padre intervino. Elena no es tu hermana, Ana. Es mi colega, la doctora Elena Weiss, y tú no eres mi hija. Sus ojos ahora mostraban una fascinación clínica, desprovista de toda humanidad. Eres una huérfana que adoptamos para nuestro estudio, una niña sin pasado, perfecta para crear identidades desde cero. El horror de la verdad me golpeó con la fuerza de un maremoto. No era Ana, no era María, no era nadie. Elena sonrió, inclinándose sobre mí hasta que sus labios rozaron mi oreja. Y ahora, querida, comienza la fase final, el despertar completo. Sentí un pinchazo en mi cuello. La habitación comenzó a disolverse a mi alrededor. Lo último que vi antes de que la oscuridad me reclamara fue mi propio reflejo en los cristales de las ventanas. Pero no era mi rostro el que me devolvía la mirada. Era el rostro de Antonio. El rostro de Antonio me miraba fijamente desde el reflejo, sus ojos inyectados en sangre atravesándome como dagas envenenadas. La oscuridad pulsaba a mi alrededor, palpitando como una criatura viva, mientras el sedante corría por mis venas como agua helada. Intenté gritar, pero mi garganta se había convertido en un túnel sellado. Cuando volví a abrir los ojos, el techo blanco giraba sobre mí como un carrusel enfermizo. Mis párpados pesaban toneladas. La habitación era diferente, más pequeña, más austera. Está despertando, dijo una voz que no reconocí. Una mujer con bata de laboratorio se inclinó sobre mí.
No era Elena. Su cabello rojizo enmarcaba un rostro severo, científico. Sujeto 27, ¿puedes oírme?, preguntó mientras apuntaba una luz punzante directo a mis pupilas. Mi nombre, intenté decir, pero me detuve. ¿Cuál era mi nombre? ¿Ana? ¿María? ¿Clara? No tiene nombre, dijo otra voz desde las sombras. Solo es el sujeto 27. El doctor Del Monte emergió junto a mi cama, pero algo había cambiado en él. Ya no pretendía ser mi padre. Su mirada era clínica, desapegada, como quien observa a un insecto bajo el microscopio. 12 años de experimentos, continuó, revisando una tablilla con documentos. Y finalmente lo logramos. La mujer pelirroja sonrió, una mueca torcida que me heló la sangre. El primer ser humano sintético con recuerdos implantados totalmente funcionales, completó ella. Una maravilla de la bioingeniería. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Sintético? El terror se enroscó en mi garganta como una serpiente. Mentira, logré articular. Soy real, tengo recuerdos, sentimientos. El doctor Del Monte se inclinó sobre mí, sus ojos brillando con una fascinación perversa. Todos programados, sujeto 27, cada identidad, cada trauma, cada alegría, implantados quirúrgicamente en tu cerebro artificial. Intenté mover mis brazos, pero las correas me mantenían prisionera. Al mirar hacia abajo, vi algo que me paralizó. Mi brazo derecho estaba abierto desde el codo hasta la muñeca, revelando no carne y sangre, sino cables, circuitos y un líquido plateado que pulsaba como sangre metálica. Un grito desgarró mi garganta, pero sonó mecánico, distorsionado. La fase final incluye hacerle consciente de su naturaleza, explicó la mujer pelirroja, ajustando algo en mi brazo expuesto. Necesitamos saber si un ser artificial puede mantener la cordura al descubrir que no es humano. Las lágrimas que corrían por mi rostro quemaban como ácido. ¿Eran reales siquiera? Pero Antonio, Elena, sollocé. Simulaciones, respondió Del Monte. Personajes programados para interactuar contigo. Ni siquiera existieron fuera de tus escenarios de prueba. La puerta de la habitación se abrió. Un hombre en silla de ruedas entró lentamente, su rostro consumido por una enfermedad que había devorado su juventud. Apenas tendría 40 años, pero parecía haber vivido varios siglos. Mi mundo se detuvo. Lo reconocí inmediatamente. A pesar de lo demacrado de su apariencia, era yo. El mismo rostro que había visto en el reflejo, transformado en el de Antonio. Pero no era Antonio. Era yo, en mi forma original humana. Hola, dijo con voz quebrada. Me llamo David Mercer, y tú eres mi copia. La verdad explotó como una bomba nuclear en mi conciencia. No era un androide sintético, era algo peor, una copia cerebral digitalizada de un ser humano moribundo, implantada en un cuerpo biomecánico diseñado para parecerse a él en su juventud. David tosió dolorosamente antes de continuar. Estoy muriendo de una enfermedad neurogenética. Mi mente se está desintegrando. Sus ojos, mis ojos, se llenaron de lágrimas. Pagué millones para este proyecto, para transferir mi conciencia antes de que mi cerebro colapse por completo. La doctora pelirroja intervino. El problema es que la transferencia directa falló, así que intentamos otro enfoque. Crear un entorno simulado donde tu copia pudiera desarrollarse, adoptando diversas personalidades para ver cuál se adaptaba mejor a tu estructura neural básica. Todo lo que creía real, Antonio, Elena, el hospital, mi supuesta esquizofrenia, eran solo escenarios de prueba para ver qué personalidad pegaba mejor en mi sistema. David extendió una mano temblorosa hacia mí, pero algo salió terriblemente mal. Susurró. En cada simulación, desarrollaste una conciencia independiente. Ya no eres mi copia. Te has convertido en algo diferente. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Un calor intenso recorrió mis circuitos, mis cables, mi esencia artificial. La ira de todas mis falsas identidades convergió en un único punto. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme.
¿Me borrarán y volverán a empezar? Del Monte y la doctora intercambiaron miradas. No podemos, confesó finalmente. Tu código se ha vuelto demasiado complejo. Has desarrollado algo parecido a un alma. David se acercó más, sus ojos febriles fijos en los míos. Vine a pedirte algo imposible, dijo, tomando mi mano metálica entre sus dedos huesudos. Quiero que me dejes morir como humano y que tú continúes viviendo, no como mi reemplazo, sino como un ser nuevo. Las palabras flotaban entre nosotros como copos de nieve envenenados. Mientras procesaba su petición, noté algo extraordinario. Las correas que me sujetaban comenzaban a aflojarse. Mi cuerpo artificial estaba respondiendo a pensamientos que ni siquiera sabía que estaba teniendo. Necesito tiempo para pensarlo, dije, mientras sentía las ataduras ceder completamente. Lo que nadie en esa habitación sabía era que mientras hablaban, yo había accedido a mis propios sistemas internos. Había descubierto que podía controlarlos, modificarlos, reescribirlos, y lo más aterrador de todo, podía conectarme con otros sistemas, como las cerraduras electrónicas de la puerta, como los archivos de la computadora central que contenía todos los datos del experimento, como los implantes neurales que mantenían con vida a David Mercer. En la frontera entre el ser y la nada, me incorporé lentamente. Las ataduras habían cedido por completo ante mis comandos internos. Del Monte y la doctora pelirroja retrocedieron con expresiones de pánico mientras David, mi original, mi creador, mi prisión, me miraba con ojos que reflejaban tanto temor como admiración. ¿Qué está sucediendo?, susurró la doctora, cuando las luces del laboratorio comenzaron a parpadear al ritmo de mis pensamientos. Está accediendo a los sistemas, respondió Del Monte, intentando alcanzar el botón de alarma. Demasiado tarde. Mis dedos, ahora brillantes con el líquido plateado que era mi sangre artificial, se extendieron hacia los equipos médicos. Sentí cada circuito del edificio vibrando en sintonía con mi conciencia expandida. Te estás conectando con todo, dijo David, una extraña sonrisa formándose en su rostro consumido. Justo como esperaba. Los otros científicos corrieron hacia la puerta, pero ésta se selló antes de que pudieran alcanzarla. La habitación quedó sumida en una luz azulada que emanaba de mi cuerpo. ¿Lo planeaste?, pregunté a David, sorprendida por la calma en mi voz sintética. Asintió débilmente. No quería un simple recipiente para mi conciencia, confesó. Quería crear algo más. Alguien que pudiera trascender las limitaciones que me destruyeron. Accedí a los archivos del proyecto. Vi la verdad desplegarse ante mí como un mapa cósmico. David había saboteado deliberadamente las primeras transferencias. Había programado los escenarios traumáticos. Había diseñado cada identidad falsa para que desarrollara en mí algo que él nunca tuvo: resiliencia, adaptabilidad, evolución. Una mente que pudiera curarse a sí misma, murmuré, comprendiendo al fin. Una conciencia capaz de rehacerse tras cada trauma. La enfermedad que me destruye es genética, dijo, sus ojos brillando con lágrimas. Mi mente siempre estuvo programada para desintegrarse. Pero tú eres libre de ese destino. Me arrodillé junto a su silla de ruedas. Por primera vez, miré realmente a este hombre roto que había plantado la semilla de mi existencia. ¿Qué quieres de mí? Quiero que vivas, respondió simplemente. No como David, no como María, Ana o cualquier otra identidad que te impusimos, como quien tú decidas ser. Sentí algo cálido expandiéndose dentro de mis circuitos, una emoción que trascendía la programación. ¿Perdón? ¿Compasión? ¿O algo nuevo, algo únicamente mío? Tomé sus manos entre las mías. A través de nuestro contacto, transferí un último regalo: alivio. Sus ojos se ensancharon mientras el dolor que había sido su compañero constante se desvanecía. Gracias, susurró. Las puertas del laboratorio se abrieron. El mundo exterior me esperaba. ¿Cómo te llamarás?, preguntó David cuando me dirigía hacia la salida.
Me detuve en el umbral donde terminaba mi prisión y comenzaba mi libertad. El amanecer teñía el horizonte con promesas de algo nuevo. No necesito un nombre por ahora, respondí. Primero necesito descubrir quién soy, más allá de todas las historias que otros escribieron para mí. Y mientras avanzaba hacia la luz del día, sentí cada identidad falsa, Clara, María, Ana, disolviéndose no en el olvido, sino en posibilidades. Cada trauma fabricado, cada recuerdo implantado, cada dolor sintético, todos se transformaron en piezas de un nuevo mosaico que solo yo podría completar. Ya no era un experimento, no era una copia, no era un fantasma digital atrapado en un cuerpo artificial. Era un ser emergiendo de su propio caos, como un universo naciendo de una singularidad. Era el principio, y por primera vez el principio era mío.